Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos aquí haciendo un reportaje para nuestro programa Temple Social. Nos encontramos con la licenciada Melba Adriana Olvera Rodríguez. Ella es presidenta, era aquí un tema de debate, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Muy buenos días, Melba y Antonio. Muy buenos días, gracias. Muy buenos días y sobre todo pues agradecerte este espacio, este tiempo. Ya teníamos tiempo, vaya la redundancia, con la intención y esta pues gran oportunidad de poder platicar contigo, porque las expectativas que se tienen y en su momento cuando fuiste elegida acerca de tu persona al dirigir los designios de esta institución tan noble, pues son bastante grandes y creo que ahí la llevamos, ¿verdad, Melba? Así es, muchas gracias. Es un reto muy grande y muy importante para el estado de Baja California. Melba, primeramente yo creo que hay una desinformación muy fuerte en cuanto a lo que son los derechos humanos. Normalmente la ciudadanía, ya no tanto en la generalidad, pero creo que todavía queda un gran número de personas que cuando se habla de derechos humanos se considera una institución que está más para defender a quien delinque que a la víctima del incidente. En este caso, incluso pues también ha generado en ciertas etapas de la vida de las ciudades que la gente ha llegado por mala información que incluso las corporaciones policíacas generan en esta desinformación a dejar de acusar, porque dicen no va a pasar nada porque los derechos humanos van a defender a quienes cometen el delito. ¿Qué nos pudieras comentar acerca de esto? Por esta percepción y que, disculpe, nada más sabemos que derechos humanos va mucho más allá que tan solo defender a las personas que están en un proceso. Mira, la pregunta la entiendo, es la pregunta recurrente. Los derechos humanos son de todos y de todas, todos somos miembros de la gran familia humana, y el quehacer de una comisión, de una procuraduría o de una defensoría de los derechos humanos del pueblo es muy grande, es de la promoción de los derechos humanos, de todas las acciones de educación, es de la protección, es de la supervisión del cumplimiento de los derechos humanos, pero de todos y de todas, tanto de quienes son víctimas de un delito como de también en cualquier momento en el que se vulneran sus derechos de quien a lo mejor incurrió en alguna conducta delictiva, porque el eje del entender los derechos humanos, el centro, es la dignidad humana, y la dignidad humana nadie la perdemos en ninguna circunstancia. La dignidad humana es inherente al ser humano, y los derechos humanos los tenemos los humanos por el simple hecho de ser personas. Sin embargo, existe una gran estigmatización de las instituciones que nos dedicamos a la promoción, a la defensa y a la supervisión de los derechos humanos de todos y de todas, ¿no? Muchas veces una visión muy parcial del quehacer. Y sí, creo que tiene que ver en parte por la falta de información y formación también, y también en ocasiones por los temas que son ampliamente cubiertos a nivel medios de comunicación, ¿no? Entonces, de pronto temas que están relacionados con alguna situación delictiva tienen en ocasiones una cobertura mucho más amplia que en cuanto a medios de comunicación, que situaciones en las que una institución de defensa de derechos humanos se pronuncia a favor de la garantía del derecho a la educación, por ejemplo, tratándose de niños, niñas o adolescentes, del derecho a la educación que tenemos todos, o del derecho a la salud, o del derecho al libre tránsito, o circunstancias que tienen que ver con el derecho a la igualdad y la no discriminación. En el caso, por ejemplo, de las comunidades indígenas, en ocasiones como grupo que vive en un contexto de vulnerabilidad, tanto estructural, social, como económico, de diferente índole, son mayormente propensos a vivir situaciones que vulneran sus derechos humanos. Sin embargo, como existen etiquetas que se le han
mal impuesto a las instituciones de defensa de derechos humanos, difícilmente estos grupos se acercan a una institución a la que han visto como defensora de personas que se encuentran, por ejemplo, privadas de su libertad, ¿no? Y es por eso que para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California es muy importante el trabajo de educación en derechos humanos, y llevamos a cabo todo un programa de educación dirigida a niños, a niñas, adolescentes, dirigida a estudiantes universitarios, dirigida a las cámaras, dirigida al sector empresarial, dirigida en cuanto a la educación a la población abierta. Tenemos el tema de capacitación a servidores y servidoras públicas, diferentes temas que abordamos, no solo los derechos fundamentales y después los conceptos de derechos humanos. Hablamos de temas tan importantes como la solidaridad, la paz, la justicia, la construcción de ciudadanía, todos estos conceptos que están relacionados con la tarea de promover una cultura de respeto a la dignidad humana en el Estado. Y creo que es muy importante el trabajo que hacen precisamente los medios de comunicación para fortalecer este concepto más amplio de entender el quehacer de las instituciones públicas de derechos humanos. Las Defensorías del Pueblo estamos aquí precisamente para la promoción y defensa de los derechos humanos de todos y de todas, y estos son de diferente índole, no solo los que en algún momento se han denominado derechos civiles o los derechos relacionados con lo que se denomina la primera generación, con la libertad, con la seguridad, sino que vamos hablando cada vez más con este principio de progresividad que tienen los derechos humanos, de derechos más amplios, ¿no? Como por ejemplo el derecho al medio ambiente sano, ¿no? Y esto tiene que ver, por supuesto, con la dignidad humana, ¿no? El hablar de derechos humanos es hablar de, más allá de decir que son unidades o bienes jurídicos, es hablar de los estándares mínimos de vida que requiere un ser humano para poder decir que se respeta su dignidad en su existencia, ¿no? Perfecto. Fíjate que me llamó mucho la atención que la última vez que tuvimos la oportunidad de verte aquí en el Congreso del Estado, el diputado Armando Reyes, que es duro, es un diputado fuerte, regio, pues te hizo un comentario en el cual hacía alusión a que tu antecesor había sido un opus men, como se les llama, con una gran cantidad de vicisitudes dentro de su propia administración, y que te felicitaba, que no solamente por la manera en que estás llevando la institución, sino por el respaldo que estás logrando a través de otras tantas instituciones que en cierta manera ya estaban generando una especie de barrera a la hora de participar de una manera armónica con derechos humanos. Esto se debe en gran medida a un trabajo que se ha generado. ¿Nos podrías explicar esto, por favor? Muchas gracias. Sí, el trabajo, creo que el reto es grande y todavía falta muchísimo camino por recorrer para dignificar la institución, pero sobre todo para incidir de manera fuerte y positiva en disminuir las violaciones a derechos humanos en Baja California y de verdad en instaurar una plena cultura de respeto a la dignidad humana en nuestra sociedad. Hay un camino que recorrer. Sí, creo que es importante reconocer los logros en estos meses de gestión. El pasado 9 de febrero informamos al Congreso los primeros 6 meses de existencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. Recordemos que tenemos como comisión un poco más de 9 meses de existir. El informe del periodo 2015 estuvo comprendido por los primeros 6 meses fueron los últimos de la PDH, de la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana, y los segundos 6 meses del año fueron los primeros de existencia de la Comisión Estatal, ¿no? En este informe mixto, ¿no?, de 6 meses, pudimos hablar de un crecimiento de la institución en cuanto
a atenciones y acciones concretas para prevenir violaciones a derechos humanos, para atender violaciones a derechos humanos, en aras de la protección, la defensa, la promoción y la supervisión de los derechos en el Estado. Es un trabajo de equipo definitivamente. En la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California trabajamos un centenar de personas que estamos comprometidos con esto. Hay personas que tienen más de 20 años en la institución de derechos humanos que tiene la entidad. Hay personas que se acaban de incorporar a la institución, sin embargo, que vienen de tener experiencia en ámbitos de la defensa de los derechos humanos, gente que estaba en organizaciones de la sociedad civil, gente que ha trabajado en otras instituciones autónomas de derechos humanos, gente que trae, yo digo que estamos haciendo un equipo de gente que trae la camiseta puesta para defender los derechos humanos de todos y de todas. Y esto es muy importante para lograr estar trabajando de manera armoniosa con la visión y la misión clara, ¿no? Que es incidir en la cultura para que haya pleno respeto a los derechos humanos en nuestro estado, y para esto no solo en la sociedad en general, sino pues también el trabajo que se hace con las instituciones, principalmente por supuesto con las instituciones de gobierno, que son las encargadas de garantizar derechos humanos, ¿no? A nosotros como institución nos toca supervisar, promover, defender, pero a las instituciones de gobierno la tarea, y en la Constitución lo dice de manera muy clara, es la de garantizar los derechos, ¿no? Este trabajo que hemos hecho con esta visión de equipo se traduce también en las acciones. No solo es parte de la estructura organizacional en cuanto a misión y visión, sino que en las acciones que hacemos con otras instituciones, con las organizaciones de la sociedad civil, con el público en general, siempre lo hacemos en congruencia con esta idea que tenemos, que los derechos humanos y hacerlos realidad en el Estado es tarea de corresponsabilidad social. No podemos hablar de que en una sociedad se respetan los derechos humanos si no hablamos de que todos hacemos lo que nos corresponde, ¿no? Es tarea de corresponsabilidad. No se puede entender una cultura de respeto a la dignidad humana si no es con la participación de todos y de todas. Y es en congruencia con esto que hemos abierto el diálogo y el trabajo de equipo con muchas instituciones. Hemos firmado convenios con instituciones que se han acercado, tanto académicas, instituciones de gobierno con la Secretaría de Educación, organizaciones de la sociedad civil. No solo abierto canales de comunicación para trabajo en equipo con instituciones, sino también hemos recuperado algunas relaciones con organizaciones de la sociedad civil que quizás en décadas pasadas estaban en una buena relación, después se alejaron un poco de la institución y nuevamente retomamos trabajos en equipo, y siempre lo hemos manifestado, estamos abiertos a trabajar con toda aquella persona, institución, organización o escuela que quiera trabajar en promover una sociedad más justa y más de respeto a los derechos humanos. Y creo que la congruencia con esto nos ha llevado a tener resultados positivos. Sí, es difícil la tarea. Hemos hablado de proyectos muy ambiciosos que tenemos, proyectos a corto, mediano y largo plazo. Tenemos una idea clara de nuestro quehacer, de cuál es el objetivo, pero sabemos que se va construyendo paso a paso, ¿no? Y con cimientos muy firmes. Ahorita estamos en los primeros 9 meses de existencia, y lo principal es abrir puertas y ventanas de la institución para sumar, pero sobre todo extender los brazos para quien quiera sumarse en trabajar por lo que a todos y a todos nos conviene, ¿no? En estos 9 meses que llevas al frente, ¿cuáles han sido, si lo habláramos en estadísticas o en números, cuáles han sido los porcentajes en que se ha mejorado el servicio o los diferentes rubros en los cuales Comisión Estatal de los Derechos Humanos se ve vinculada? Creo que el reflejo de la recuperación de confianza en la institución sí está medido en estadística. Por ejemplo, te voy a hacer un comparativo del último mes de existencia de la PDH con el primero de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. En general, en el año se atendieron 8.147 asuntos en el 2015, ¿no? Vamos a hacer esta referencia al 2015. La PDH deja de existir el 31 de mayo
del 2015 y el 1 de junio nace la Comisión Estatal. En el último mes de la Procuraduría se atendieron un poco más de 500 asuntos y en el primer mes de la Comisión se atendieron más de 850 asuntos. El incremento desde el primer mes, pero hubo oficinas en donde lo percibimos mucho mayor. Caso es la oficina que tenemos en Ensenada, que en el primer mes de surgimiento de la comisión se cuatriplicaron el número de asuntos atendidos, ¿no? Sí, en general incrementó un número importante, pero en particular en Ensenada se cuatriplicaron los asuntos, ¿no? Y ha permanecido siendo Ensenada la segunda ciudad del estado en la que más recibimos personas para la atención, ¿no? No solo quejas, sino en general la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no solo recibe quejas para abrir expedientes de investigación por presuntas violaciones a derechos humanos, sino que atiende de muy diversas maneras a la ciudadanía, con gestiones para prevención de violaciones a derechos humanos, con conciliaciones, con remisiones a otras instituciones cuando no es un tema de competencia legal de la Comisión Estatal. Y bueno, con atención victimológica, muchas veces llegan con nosotros al área de atención victimológica y psicología personas que se acercan en un estado de crisis por alguna situación que vivieron y no siempre una situación de la que deriven violaciones a derechos humanos cometidas por algún servidor o servidora pública, ¿no? Sin embargo, lo hacemos. Además, el tema importante también de mencionar es el trabajo de educación y capacitación que se arrancó desde junio, ¿no? En el que no ha habido una sola actividad que desarrollemos en la que no tengamos una participación bastante plena, y plena no solo en el número de asistentes a las actividades de educación o capacitación, sino a asistentes participativos, muchos líderes, activistas de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, servidores y servidoras públicas de los tres poderes que asisten a las actividades que hacemos y que refrendan esto que he venido diciendo de entender los derechos humanos como un tema de corresponsabilidad social, ¿no? A la fecha tenemos unas solicitudes, creo que tenemos solicitudes de convenio arriba de 40 solicitudes que no hemos podido firmar porque una situación que he planteado al equipo es que cada convenio que firmemos con una institución que venga de la mano de una agenda de trabajo y de una planeación de evaluación de resultados de ese compromiso que hacemos. Es decir, que las firmas de un convenio se traduzcan en acciones concretas que mejoren la situación de los derechos humanos en el Estado e impacten en la calidad de vida de los baja californianos y las baja californianas, ¿no? Entonces, creo que estas solicitudes de firmar acuerdos de buena voluntad y compromisos de trabajo reflejan un fortalecimiento paulatino pero importante de la institución que tiene finalmente Baja California para la promoción y defensa de los derechos humanos. Y hablando de fortalecimientos con otras instituciones, ¿cómo es la relación actual con gobierno del Estado y con los municipios? Es una relación, como ha sido desde el principio, de respeto mutuo, de entendimiento de las atribuciones de cada uno de nosotros. Finalmente, la institución de derechos humanos, si no bien entendida, se entiende que no es una institución de gobierno, pero sí es una institución del Estado, coadyuvante de la buena gobernanza en el Estado de Baja California. Hay una relación de mucho respeto, creo que de entendimiento del quehacer de cada uno de nosotros, de comunicación, que creo que eso es importante en beneficio de la población, y también de trabajo, porque cada vez que hemos tenido la oportunidad de sentarnos a la mesa del diálogo, convertimos la mesa de diálogo en una mesa de trabajo, ¿no? Con acuerdos concretos, tanto las reuniones que hemos tenido de coordinación de seguridad, las reuniones que hemos llevado a cabo por diferentes temas que tienen que ver con salud, que tienen que ver con el sistema de la ley para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el Estado de Baja California, que tiene que ver con el sistema en materia del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Coincidimos, la Comisión Estatal es miembro de sistemas y consejos estatales
de gobierno, pero miembro en esta calidad que tenemos de ser la institución garante de vigilancia del respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, pues el diálogo y el trabajo en equipo es constante, ¿no? Y sin que eso merme en ningún sentido esa labor que tenemos de en algún momento en aras de la protección emitir recomendaciones a las instituciones que han vulnerado los derechos humanos por circunstancias específicas, por acciones o bien por omisiones. Que normalmente se vincula mucho la cuestión de la violación de derechos humanos a los cuerpos policíacos, pero a mí sí me gustaría se pudiera dar una valoración en cuanto a decir, se percibe la esencia del gobierno del estado que lleva una calificación, por así decirlo, 7, 8, 6, y lo mismo hacer con los municipios, o sea, en el ánimo de decir, están en este punto y valdría la pena mejorarlo. ¿Qué calificación le darías ahorita en cuanto a derechos humanos en la generalidad, en la totalidad, a un gobierno del estado? Yo creo que el primer año, si me lo permites, el primer año de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos podría hacer la analogía con la aplicación de un examen de evaluación, pero no de evaluación final, sino de evaluación inicial. ¿Parcial? Como un examen, digamos, de diagnóstico. Okay. ¿Sí? ¿Sí? Porque si bien cuando llegamos a la comisión llegamos con un diagnóstico de la entidad sobre derechos humanos, con información derivada de los diagnósticos de la Procuraduría de Derechos Humanos y con información del análisis de los avances en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, en este momento estamos haciendo este examen de diagnóstico, que es el examen inicial, para después del primer periodo poder hacer, digamos, ahora sí, para hablar en estos términos, un examen parcial. Importantes avances, pero también pendientes, ¿no? Un avance que creo muy importante y siempre que puedo lo recalco es que Baja California es el 7º estado del país que publicó su programa estatal en materia de derechos humanos. El gobierno del estado ya cuenta con un programa, pero más que el gobierno es la ciudadanía, cuenta con más que un documento que hace públicas las políticas públicas en materia de garantía de derechos humanos y que es un ejercicio de transversalizar el respeto a los derechos humanos en el quehacer del gobierno del estado. Es un avance muy significativo porque se construyó con la participación activa de organizaciones de la sociedad civil y esto es muy importante. Uno de los principios de los derechos humanos es la participación ciudadana, ¿no? Y esto está en la propia Constitución y es importante que los gobiernos siempre lo tomen en cuenta. Y también una tarea a la que nos hemos dado desde el primer momento es, siempre que participamos, invitamos a que participe organizaciones de sociedad civil para que podamos entender la construcción de la sociedad en este equipo, ¿no? La congruencia de esta construcción en equipo, porque finalmente todos y todas somos parte de la sociedad, así como en un plano mayor, todos y todas somos miembros de la gran familia humana, ¿no? Somos seres humanos y tenemos que entender que somos sujetos de derechos, pero también tenemos obligaciones, ¿no? Entonces hay que respetar este derecho de participación ciudadana que tiene la población, pero también las organizaciones de la sociedad civil en aras de esta participación, respetar las instituciones, ¿no? Debe de ser siempre un trato respetuoso, porque si nosotros promovemos el respeto a la dignidad humana, tenemos que empezar por ser congruentes con respetar la dignidad humana del otro, ¿no? Entonces, un diálogo positivo, propositivo, constructivo es el que siempre promovemos como una de las funciones que tiene la comisión, que es ser este catalizador del diálogo entre gobierno y sociedad, ¿no? Es este papel que tenemos, que es una de las tantas funciones de la institución y que creo que es muy positivo el tener este programa, el trabajar en las reformas, en que el Estado cuente ahora con una comisión más fortalecida, que se haya reformado tanto la Constitución como construido una ley de la comisión que le da mayores atribuciones, entre ellas la posibilidad de que el Congreso del Estado cite a comparecer alguna autoridad que no haya aceptado una recomendación. Creo que va dándole fortaleza a la institución, ¿no? Entre otros temas, ya de nuestra propia ley habla
de la unidad de transparencia, que también desde el 1 de junio hemos fortalecido la unidad de transparencia de la institución. Hasta el momento ustedes pueden consultar el área de transparencia de la comisión a través de nuestra página de internet y van a encontrar la información que por ley debe de estar, ¿no? Estamos, digamos que en este primer diagnóstico, examen diagnóstico, para después de un año de existencia poder hacer. Sin embargo, tenemos cifras, ¿no? Podemos decirte cuáles son los principales derechos vulnerados en el Estado, y eso habla de cuáles son los pendientes en los que tiene que enfocarse mucho la autoridad para incidir, ¿no? Y el primer derecho vulnerado es el derecho a la igualdad, ¿no? Y el segundo tiene que ver con el derecho a la seguridad y la integridad personal. Bueno, entonces te voy a pedir un favor. A pregunta rápida, respuesta rápida. Claro. Y la respuesta es excelente, bueno, regular o malo. Excelente, bueno, regular o malo. ¿Sí? Ok. Mexicali, Regular. Tecate, Regular. Ensenada, Regular. Rosarito, Regular. Tijuana, Regular. Gobierno del Estado, Regular. Congreso del Estado. Bueno. Bueno, perfecto. Hay un tema que yo sé que a ti te interesa mucho, porque nos lo hiciste ver también en una ocasión que estuvimos aquí y pudimos dialogar poco contigo en el Congreso. Hermoso atardecer. ¿Qué nos puedes decir de Hermoso atardecer? Definitivamente fue una tragedia que no solo nos preocupó, nos ocupó en la investigación, en el acompañamiento, en la atención victimológica, en fortalecer las instituciones que han de ser fortalecidas para la prevención de estos sucesos tan lamentables. Una situación que conmocionó no solo a Mexicali y a Baja California, realmente a nivel nacional. Está todavía la preocupación de saber realmente qué sucedió aquel 23 de junio. Sin embargo, en esa tarea que nos dimos de inmediatamente abrir un expediente de oficio para la investigación por posibles violaciones a derechos humanos, concluyó en una recomendación para diferentes instituciones del gobierno del Estado y también del gobierno municipal aquí de Mexicali. Y creo que más que el señalamiento público de la responsabilidad por omisiones, es el trabajo de prevención lo que tiene que llamar la atención, ¿no? Este trabajo, se hizo una recomendación bastante fuerte que habla de las omisiones, porque me han preguntado mucho sobre qué podemos decir nosotros, si fue accidente, que si fue provocado. Creo que la parte de la investigación al respecto, la parte jurisdiccional, que es la que está llevando la Procuraduría General de Justicia del Estado, lleva un gran avance. Aún no se concluye, pero lleva un gran avance. Ellos tienen su objeto de investigación. Nosotros, nuestra investigación fue en aras de identificar violaciones a derechos humanos por acciones o por omisiones, en este caso por omisiones. Y en general, en términos sencillos, lo puedo poner de esta manera, se dejaron de observar y de supervisar normas oficiales que derivaron en que pudiéramos hablar de violaciones a derechos humanos, ¿no? Los establecimientos que están dedicados a la asistencia social o que son residencias para personas adultos mayores han de observar normas muy concretas que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la parte sanitaria, que tienen que ver con la protección. Y son diferentes normas que han de cumplirse en aras de estar regularizada la situación, es decir, de estar dentro de un marco de legalidad. Y estas normas tienen como objeto en general la garantía de los derechos de las personas, ¿no? Entonces, la investigación que nosotros hicimos fue en ese sentido. Pedimos en la recomendación a las autoridades
por supuesto, la reparación integral del daño a las víctimas, que es algo que siempre se va a solicitar. Siempre que haya una víctima que requiera la atención en la reparación de su daño, siempre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California lo va a pedir, ¿no? La reparación del daño a las víctimas, en este caso Hay una solicitud por parte del Congreso del Estado donde solicitan que vaya a comparecer nuevamente. ¿Qué le llama esto el hecho de que pues acaba de hacer una comparecencia el día 9 y nuevamente la diputada Rosalba López Regalado le solicita que se presente nuevamente sobre un tema acerca de la Contraloría Interna de Comisión Estatal de Derechos Humanos? Se llevó a cabo en la ciudad de Tijuana en días pasados una reunión informativa. No entiendo que no tuvo quórum la Comisión de Hacienda para poder llevar a cabo otro tipo de sesión. Estuvo presente el diputado Gerardo Álvarez, la diputada Rosalba López Regalado, estuvo presente también el líder de la fracción del PAN del Congreso, el diputado Mario Osuna, y al final se incorporó la diputada Miriam Mayor. Finalmente la reunión fue informativa y estuvieron los 3 diputados panistas reunidos con nosotros platicando sobre las finanzas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. Yo la verdad agradezco mucho el interés por conocer la situación financiera de la institución. Traduzco este interés en ese ánimo de apoyar y de fortalecer a la institución que tiene Baja California para la promoción y defensa de los derechos humanos. Creo que va muy de la mano con las felicitaciones que recibimos el 9 de febrero pasado en el Congreso, cuando tanto el diputado Gustavo Sánchez como el diputado Rodolfo Limpo, presidente de la mesa directiva del Congreso, como el diputado Roberto Dávalos, como la diputada Irma Martínez, como el diputado Armando Reyes nos felicitaron. Finalmente recibimos, digamos que si queremos hablar de calificaciones, arquitecto, recibimos buena calificación en la presentación de este primer informe y se pronunciaron algunos diputados por el fortalecimiento económico de la institución, ¿no? En aras de poder crecer y cumplir con el programa que nos hemos planteado para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. En esta reunión que tuvimos ya con la presidenta de la Comisión de Hacienda y otros diputados panistas, pues les expusimos la situación en la que tomamos la institución. Digo, ellos lo han tenido de conocimiento desde el primer momento porque lo informamos al Congreso en tiempo y forma, como lo marca la ley en materia de actas de recepción y entrega para las instituciones públicas, además de que lo hicimos de conocimiento del órgano de fiscalización del Estado, del ORFIS, quien pedimos su intervención también y estuvo ahí, ha recibido la información complementaria para este primer informe que hicimos. Esto en junio, julio, estuvimos remitiendo información, todavía hasta hace un par de meses, un mes, también informamos lo que hemos ido encontrando de la gestión pasada. Y esto porque siempre hemos transparentado no solo lo que hacemos, sino lo que encontramos y lo que hacemos con lo que encontramos. Y fue una reunión que quedó muy productiva. Conocieron lo que estamos haciendo. El diputado Gerardo Álvarez nos felicitó por el trabajo a pesar de la contingencia. Creo que no es secreto que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California heredó de la anterior Procuraduría una serie de demandas laborales. Entiendo que, bueno, en un momento nos comentaba el abogado que eran arriba de 50 juicios, cuando nosotros llegamos eran 23, ahorita son 15, porque hemos podido solucionar algunas situaciones, llegar a algunos acuerdos, hacer algunos convenios con las personas que estaban en esta situación, ex empleados de la Procuraduría. Y aquí quiero ser muy clara que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California no ha generado ningún juicio laboral, no como comisión, todos estos han sido de la Procuraduría. Sabemos que es complejo la situación laboral que se dio, que ha sido complejo para estas personas, y en ese sentido, en la reunión con la diputada Rosalba,
demás diputados, pues nos preguntaron sobre a cuánto asciende la deuda a los ex empleados, ¿no? Y ahí hablamos de las cifras de arriba de 8 millones por el tema de los juicios laborales, y de un presupuesto de menos de 38 que tiene la comisión, pues estamos hablando de algo tremendo, ¿no? Y además del tema del pasivo que encontramos, de lo que hemos ido resolviendo, el necesario tema del fortalecimiento de la institución a través de la compra de equipos de cómputo, de un servidor que soporte una base de datos para una mayor sistematización de la información de los expedientes de queja, una serie de pendientes, ¿no? Así es que yo agradecí el interés de los diputados de conocer la situación financiera, porque creo que la única acción congruente después de conocer la situación es el apoyo, ¿no? Entonces, muy agradecida con esa reunión informativa que tuvimos, porque pues como lo hemos dicho, siempre estamos abiertos y somos transparentes, ¿no? Transparencia, 3 de 3. ¿Qué opina acerca de esta iniciativa ciudadana? Me parece perfecto. La verdad, yo voy a compartir esto. Cuando yo llegué a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, solicité el poder hacer mi declaración inicial, ¿no? Sin embargo, encontramos que en el sistema de declaración no aparecía ni la Procuraduría de Derechos Humanos ni la Comisión. Entonces hicimos las gestiones para que no solo una servidora, que sí lo hice, presenté mi declaración, sino todos los integrantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California lo hagan, ¿no? Creo que es una buena práctica que habla de la honestidad, simplemente, ¿no? Es un ejercicio honesto y me parece que también construye una buena ciudadanía. Equidad de género. La igualdad de género es un tema sumamente importante. Creo que a pesar de que Baja California tiene grandes avances en diferentes temas, también en este tema de igualdad de género, pues tenía ahí un pendiente en cuanto a ser el único estado que no tenía ley de igualdad, que apenas la semana pasada se instaló el sistema para la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Creo que es un gran avance. Habrá que seguir fortaleciendo esa ley, por supuesto reglamentarla y hacer todo lo que de ella derive realidad, ¿no? Es importante que todas esas leyes, todas esas normas y todo el marco jurídico también internacional de protección a los derechos humanos se traduzcan en acciones concretas, por supuesto los que tienen que ver con la igualdad de género. En el caso de Baja California, creo que tiene que ser un estado que ponga el ejemplo en cuanto a la inclusión y el respeto a la dignidad de todos y de todas, y que tenemos que traducir ese primer capítulo de la Constitución en una realidad para todos los que aquí estamos, ¿no? Hay pendientes, por supuesto. El año pasado, me parece que fue en el mes de octubre, realizamos un gran evento, el Foro Únete de la campaña de Naciones Unidas de la ONU por las mujeres, y en esta campaña hablamos de la violencia hacia las mujeres a nivel nacional, internacional y local. Nos acompañaron personalidades, expertos nacionales, también locales, que hablaron sobre los avances y pendientes. Uno de los pendientes para el estado de Baja California reflejados en ese foro y que poco se aborda es el tema de la discriminación laboral hacia las mujeres, ¿no? El tema de la discriminación laboral en cuanto a sueldos, en cuanto a oportunidades de crecimiento y en cuanto al trato, ¿no? Los estereotipos, el trato, la discriminación laboral. Por un ejemplo de una modalidad en la que se violenta ese derecho de igualdad de las mujeres es la solicitud de pruebas de embarazo para un ingreso a un empleo, ¿no? Es un tema que nos llamó la atención, que puso de manifiesto el Instituto Nacional de la Mujer en su diagnóstico nacional, además de los temas que tenemos en cuanto a violencia a la mujer, que por supuesto que tienen como uno de sus orígenes esta discriminación que existe sistematizada y muchas veces institucionalizada hacia las mujeres, ¿no? Este trato desigual que en algunas zonas de nuestro estado se reproduce más. Proyectos para 2016 de Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es un proyecto gigante, muy ambicioso, crecimiento y fortalecimiento de las investigaciones de protección a derechos humanos. Es decir, tenemos en este momento abiertas por lo menos, más de casi 300 quejas que se han abierto este año, más
las que se abrieron el año pasado, tenemos expedientes de investigación importantes. Ahorita sobre la mesa de análisis tenemos un poco menos de 2 decenas de proyectos muy importantes de investigación que pronto se podrán ir dando a conocer. Es un área de protección. En el ámbito de la supervisión tenemos un programa de educación en derechos humanos muy amplio, muy importante, orientado a fortalecer tanto la cultura de respeto a los derechos humanos como una cultura de solidaridad, de paz, de justicia. No podemos hablar de paz en una sociedad que no es justa. Y es muy importante para la Comisión Estatal promover la justicia como la esencia de la relación en una sociedad. Y este programa de educación está dirigido por grupos de edad, pero por proyectos. Tenemos el proyecto de las defensorías universitarias o el ombudsperson universitario, tenemos el proyecto de los jóvenes promotores de derechos humanos, estamos formando promotores comunitarios con perspectiva de derechos humanos que son grandes aliados en las comunidades. Tenemos los promotores de la salud, que acabamos de impartir esta capacitación a estudiantes de enfermería para que puedan asumirse como servidores públicos orientados a garantizar derechos humanos, ¿no? El derecho de protección a la salud, ¿no? Y también tenemos las capacitaciones a las corporaciones policíacas, por supuesto, la capacitación en temas como feminicidio, desaparecidos, trata, que son temas que nos importa mucho fortalecer, contribuir a fortalecer las instituciones del gobierno del Estado que están destinadas a la atención y la investigación de estos delitos, también a la par de cursos, talleres orientados a niños, niñas, adolescentes del Estado, la participación en todos los sistemas en aras de incidir en que la política pública siga teniendo y tenga cada vez más un componente de derechos humanos como una situación transversal. Creo que grandes aciertos que ha tenido el gobierno del Estado ha sido el ir avanzando en todos los proyectos de derechos humanos, el que el gobernador tenga un asesor en derechos humanos, el que nos promueva la firma de un convenio. Hemos firmado un convenio con el gobierno del Estado a través del secretario de Educación para poder llegar a la población que llega a la Secretaría de Educación, que es arriba del 90% de la población, en temas de derechos humanos, educación y derechos humanos. Esto es para muchas personas que tenemos años en la defensa de los derechos humanos, es prácticamente empezar a construir un sueño, ¿no? Porque muchos soñamos con que en algún momento la Secretaría de Educación se abriera a promover los derechos humanos, a fortalecer la cultura de los derechos humanos, entendiéndolos. Creo que el secretario de Educación es una persona súper comprometida con este tema y que le apuesta a que la institución se fortalezca también cada vez más, la Secretaría de Educación, para garantizar plenamente los derechos humanos. Son muchísimos proyectos, temas que tienen que ver con mujeres, que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes, que tienen que ver con personas con discapacidad, con personas adultas mayores, que tienen que ver con las personas en las comunidades indígenas. Por supuesto, el programa desde el primer momento tiene uno de los objetivos: visibilizar a los grupos de la población que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, hacer todo lo que podamos hacer, que es mucho, por avanzar en la inclusión. Un Estado que es respetuoso de la dignidad humana es un Estado plenamente incluyente, ¿no? Y esa es una tarea gigante, porque la inclusión implica que todos y todas participemos con nuestras características, sumando nuestro potencial al desarrollo del Estado, ¿no? Y para poder lograr esto se tienen que hacer modificaciones estructurales, se tiene que actuar con esta visión de inclusión, de abrazar las diferencias, de respetar al otro, ¿no? Son tareas grandes, dentro de poco los estaremos invitando. También tenemos por ahí un proyecto que tiene como público objetivo precisamente a los medios de comunicación, que sabemos que son grandes aliados en promover una cultura de respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos en el Estado. Bueno, ¿algún mensaje final? Un agradecimiento a ustedes por la invitación, y una invitación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California al público que los ve, que los escucha, para que se sumen en un movimiento del Estado por una cultura de paz, de solidaridad, de justicia y de respeto a la dignidad de todas y de todos.
Muchas gracias. Melba, Gracias a ti. permíteme, Melba, dado que estamos en el mes de la mujer, pues mándales otro mensaje a las mujeres. A las mujeres, quiero invitarlas a que estén muy pendientes de una serie de actividades que tenemos que van orientadas al empoderamiento de las mujeres a través del conocimiento de sus derechos humanos. Tendremos actividades para niñas y mujeres, no solo en el mes de marzo, sino todo el año y todo el programa, lo que estemos aquí. Uno de los elementos transversales de todas las acciones de educación y capacitación que tenemos es promover la cultura de respeto a la dignidad humana con este sentido de igualdad de género.